forma para ser felices en Jesús que ¿qué? Confiar y obedecer. Y eso es el tema del cual quiero hablar hoy, la obediencia. Permítame darle el trasfondo del pasaje bíblico que vamos a leer dentro de un momento. Leeremos unos versículos en un momento. Los apóstoles habían estado testificando, Dios se había manifestado, Jesús resucitó, dio la gran comisión, Jesús ascendió, el Espíritu Santo descendió, los apóstoles salieron, los perdidos se salvaron y pusieron el mundo de cabeza por el Señor Jesús. Los saduceos, los fariseos y los herodianos y todos sus secuaces estaban furiosos por lo que los apóstoles hacían. Y el sumo sacerdote puso a los apóstoles en la cárcel por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero un ángel vino de noche y los liberó, una especie de escape santificado. A los apóstoles les habían ordenado no predicar ni enseñar absolutamente nada en el nombre del Señor Jesucristo. Y a la mañana siguiente ellos estaban allí en el mismo lugar predicando y enseñando de Jesús. Eso les significó la cárcel. Vinieron al sumo sacerdote y le dijeron, no estaban ellos en la cárcel, pero andan en la calle predicando y enseñando de Jesucristo. Entonces los trajeron ante el concilio. Con esto llegamos a nuestro pasaje. Hechos capítulo 5 versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Al hombre al cual se refieren era el Señor Jesucristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted no tiene ningún problema en marcar su Biblia, subraye la siguiente frase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahora, adelantémonos al versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, dos veces en estos versículos se menciona obediencia, y de eso es lo que quiero hablar, la eficiencia de la obediencia. El tren del creyente rueda sobre dos rieles, confianza y obediencia. Confianza y obediencia son los rieles del tren de la redención. Por consiguiente, deseo que usted aprenda algo acerca de la obediencia. Y deseo poner tres cosas básicas en su corazón hoy, compuestas de unos subtemas, más tres puntos mayores fundamentales en su corazón. Porque quiero que sea un cristiano feliz, quiero que sea victorioso. Y quiero decirle que mientras le hablo a usted, también me hablo a mí mismo. El primer punto que deseo poner en su corazón es, debe revisar la razón para obedecer. Amigo, ahora, si no tiene una buena razón para obedecer, definitivamente no obedecerá. Por eso creo que es conveniente escudriñar este pasaje y revisemos las razones para obedecer. La primera razón es, la obediencia es un deber que debe ser cumplido. Note lo que el apóstol dijo, es necesario obedecer. Es necesario obedecer, existe un deber sin argumento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres decían una cosa, Dios otra diferente. Por eso los apóstoles dijeron, no tenemos que pensarlo, vamos a obedecer a Dios, no vamos a obedecer a los hombres. Si lo que los hombres dicen y hacen contradice lo que Dios hace, ¿posee Dios el derecho a mandarle? Por supuesto que sí, debemos obedecerle. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios soberano y debemos obedecerle. Muchas veces nos vemos en problemas simplemente porque no obedecemos a Dios. Le quiero dar un versículo auxiliar, anótelo al margen. Primera de Samuel capítulo 15, Primera de Samuel 15, 22 y 23. Dios le había ordenado al rey Saúl que hiciera una cosa en particular, pero el rey hizo su propia voluntad y lo hizo a su manera, y sus propias ideas suplantaron la voluntad de Dios. Y ahora Samuel, el profeta de Dios, le llama la atención y le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahí está, no hay forma de que usted pueda venir hoy y trate de comprar a Dios, de sobornar a Dios. Y si piensa, bueno, de una gran ofrenda por el Señor, oh no, Dios no quiere su sacrificio sino su obediencia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros. Significa ofrecer los mejores animales sobre el altar, porque como pecado de adivinación
Recuerde esa palabra. Es la rebelión. Y como ídolos, recuerde esa palabra. E idolatría, recuerde esa palabra. La obstinación. Aquí Dios enseña a qué se parece la desobediencia. Si usted es un creyente desobediente, mire a lo que se parece la desobediencia. Primero es como adivinación o hechicería. Está desobedeciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces tengo que decirle que está practicando una forma de hechicería. Por supuesto, usted no piensa que está practicando adivinación, pero la desobediencia le pone en el mismo equipo que Satanás. Y eso es lo que hizo el diablo, su rebelión contra la voluntad de Dios. Así, desobediencia es hechicería. Muy pronto Saúl, quien desobedeció al Señor, consultó a una hechicera, de acuerdo al relato bíblico. Segundo, la desobediencia no solo es como adivinación, sino también como idolatría. Es poner el puño desafiante en el rostro de Dios y decirle, no tu voluntad, sino la mía, será hecha. Dios afirma que es adivinación. Dios dice que es iniquidad. Y Dios dice que es idolatría. Idolatría. Lo que Él dice es eso. La desobediencia es como idolatría. ¿Cómo puede ser idolatría? Bueno, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que usted ama más, sirve más, teme más y honra más que Dios. Si Dios quiere que haga usted algo y no lo hace, es porque ha puesto primero antes que Dios algo, y eso es idolatría. Piense lo que es la desobediencia. Es hechicería, iniquidad, idolatría. Si entendemos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, veremos que existe un deber que debe ser cumplido. Segundo, es una deuda que debe ser pagada. Es una deuda que debe ser pagada. ¿Qué significa eso? Sencillamente, mi amigo, que Jesús ha hecho tanto por nosotros. En este pasaje de las Escrituras, note lo que Él dice al dar una razón para obedecer. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y les explica. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Piense en lo que Jesucristo hizo por mí. Piense en lo que hizo por usted. Sufrió, derramó su sangre y murió en la cruz. A la gracia, cuán gran deudor soy, diariamente compelido a hacerlo. Lágrimas de angustia nunca pagarán la deuda de amor que debo. Aquí, Señor, me doy a ti. Es todo lo que puedo hacer. Mire hacia el sangriento Calvario y dígame si usted tiene derecho a desobedecer. Es un deber que debe ser cumplido. Es una deuda que debe ser pagada. Y tercero, obediencia es una delicia que debe ser preferida. Obediencia es una delicia que debe ser preferida. No piense que la voluntad de Dios es algo que tiene que hacer. Dios nunca se va a imponer por la fuerza, es algo que usted quiere hacer. Y cuando aprende a obedecer, entonces va a aprender lo que significa el gozo de la vida cristiana. No existe tal cosa como un creyente desobediente feliz. Es una contradicción de término. Por favor, leamos Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Obediencia y regocijo van de la mano. Es una mentira del infierno el decir que hacer la voluntad de Dios es doloroso y que le hace miserable. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. Bien, deseo mencionar una cuarta cosa acerca de la obediencia. Si fuésemos lo suficientemente inteligentes, escogeríamos la voluntad de Dios. No solo es una delicia que debe preferirse, sino una decisión que debe ser practicada. Escúcheme, usted debe decidir obedecer. Dios permite que usted desobedezca. ¿Ha oído a algunos decir, bueno, se hará la voluntad de Dios, todo lo que sucede es la voluntad de Dios, solo alabe a Dios? Si Dios quiere que algo suceda, sucederá, si no quiere, no sucederá. Amigo, hay una palabra que describe esa manera de pensar, tonterías. Permítame decirle, y escúcheme bien, no siempre se hace la voluntad de Dios. Algunos dicen que siempre se hace la voluntad de Dios en todo. La voluntad de Dios no siempre se hace. Si siempre se hiciera la voluntad de Dios, ¿por qué Jesús nos enseñó a orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Suceden muchas cosas que no son la voluntad de Dios, y Él le permitirá a usted que desobedezca, lo cual no disminuye su soberanía. Dios le da al hombre el poder de rebelarse contra Él, sin que sufra menoscabo su soberanía. Dios nos dio la capacidad de decisión, y usted puede decidir obedecer, puede decidir no obedecer. Ahora,
Algunas personas tropiezan con este asunto. Se preguntan por qué el mundo tiene tantos problemas. Dicen, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no elimina el pecado y el sufrimiento? Y si Él no puede eliminar estos males, entonces a lo mejor no es tan poderoso. Otros piensan, si Él no puede eliminar el mal, entonces a lo mejor Él no es tan amoroso. Amigo, Dios es todopoderoso y Dios es amor, pero ha dado al ser humano el poder de decisión, esa capacidad a cada uno. Usted puede decidir obedecer o puede decidir desobedecer. Ahora, veamos el segundo punto. No solamente debemos mirar la razón para obedecer, sino que debemos reconocer los requisitos para obedecer. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obedecer a Dios? Voy a mencionar algunos de ellos. Si es que usted en realidad desea obedecer a Dios, primero, su obediencia debe ser una obediencia informada. Una obediencia informada. ¿Cómo puede obedecer a Dios si usted no sabe lo que Dios quiere que haga? Los apóstoles recibieron mandamiento de Dios. Veamos Hechos 5, 17 y 18. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, noten los versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No puede ser más claro. Se les dijo que debían hacerlo. La razón por la que lo hicieron fue porque así se les dijo. Toda obediencia genuina es una obediencia informada. Usted debe escuchar de Dios para obedecer a Dios. No haga cosas solo porque usted quiere hacerlas, pensando que así es la vida cristiana. Lo que Dios no lo inicia, Dios no lo aprecia. Bien, Dios le dirá qué hacer. Y Dios nunca ha prometido bendecir a cualquier actividad que Él no haya ordenado. Su obediencia debe ser una obediencia informada. Segundo, debe ser una obediencia intencional. Verá, el hacerlo correcto no es solo abstenerse de hacerlo incorrecto. Es obvio que los apóstoles querían conocer la voluntad del Señor Jesucristo. Yo trato de presentarme delante del Señor cada mañana y decir, Señor, estoy a tus órdenes, quiero escuchar tu voz. Tercero, debe ser una obediencia inmediata. Obediencia inmediata. A los apóstoles les ordenaron, escuchen, les dijimos que no deben predicar o enseñar en su nombre. Esto es muy interesante. Miremos una vez más Hechos 5:28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en el madero. A este Dios exaltado. Les dijeron, no lo hagan, y lo hicieron. De inmediato. Inmediatamente. Él no esperó, él no tuvo que pensarlo, él simplemente lo hizo. Eso es obediencia inmediata. Ahora, bien, déjeme decirle algo. La indecisión es una forma de desobediencia. La indecisión es una forma de desobediencia. Sé veloz, alma mía, en responder a él. Sean mis pies jubilosos en sus caminos. El mejor tiempo para hacer la voluntad de Dios es cuando está consciente de que Dios quiere que lo haga. Es lo que trato de aprender más y más en mi propio corazón y en mi vida. Amigo, el entendimiento puede esperar, la obediencia no. El entendimiento puede esperar, la obediencia no. El Salmo 119:60 dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. No debemos preguntar por qué, o cuestionar, o dudar, sino obediencia inmediata. Cuarto, debe ser una obediencia inflexible. ¿Qué quiere decir con obediencia inflexible? Que no importa lo que cueste. No importa lo que cueste, no puede transigir con la obediencia. Los apóstoles sabían que el obedecer a Dios significaba muerte. Leamos el versículo 33, Hechos capítulo 5. Cuando estos hombres supieron que estaban predicando, la Escritura nos dice que ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Bien, esto no era una amenaza insignificante cuando ellos estaban predicando. Lo hacían con una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Obediencia inflexible, a pesar de todo. Una obediencia selectiva no es obediencia.
Un hombre se ufanaba de su perro, le preguntaron qué clase de perro era. Dijo, es un perro bien entrenado. Alguien preguntó qué puede hacer. Bueno, cuando voy a alguna parte, yo le pregunto a mi perro, ¿vienes conmigo o no? Y él, ¿viene conmigo o se queda? Es un perro muy listo. Así somos algunos. Decidimos lo que queremos hacer. La obediencia selectiva en realidad no es obediencia. Quinto, debe ser una obediencia apasionada. Hacer la voluntad de Dios con todo el corazón. Mejor hubiera sido ordenarle al sol del mediodía que no brillara, que pedirles a estos hombres que no predicaran al Señor Jesucristo, porque estaban llenos de pasión, quemante, abrasador, emotiva pasión por el Señor Jesucristo. Tiene verdadero celo por Dios. Que Dios perdone nuestra tibia, mediocre e indiferente obediencia. Si va a servirle, hágalo con genuino gozo. Ahora, continuemos con el tercer y último punto. Hemos hablado acerca de la razón para obedecer y de los requerimientos para obedecer en este pasaje. El tercer punto, hablemos de las recompensas del obedecer. Recuerde, confiar, porque no hay otra forma para ser felices en Jesús sino confiar y obedecer. Tres cosas sucederán cuando usted comience a obedecer. Primero, el Espíritu será recibido. El Espíritu será recibido. En Hechos 5:32, los apóstoles dijeron, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Quiere usted poder espiritual en su vida? Amigo, Dios nunca da poder espiritual a los rebeldes. ¿Por qué debe Dios liberar el poder del Espíritu Santo sobre su vida cuando no está viviendo en obediencia? Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen para que sea hecho su trabajo. Segundo, el gozo es alcanzado. Mire el versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Usted será un creyente gozoso cuando obedezca al Señor. Creyentes desobedientes no son creyentes gozosos. Y necesitamos más creyentes gozosos. Dígame. Veo a muchos que lucen como su foto en su licencia de conducir. Necesitamos creyentes gozosos. Cuando obedecemos, recibimos el Espíritu. Cuando obedecemos, alcanzamos el gozo. Tercero, cuando obedecemos, el Evangelio es creído. Veamos el contenido del versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Como iglesia, dar a conocer a Jesucristo a nuestros vecinos, y todos los días en el templo y por las casas. Aclaro que nuestras iglesias no son templos, sino congregaciones neotestamentarias. ¿Jesucristo? Respóndame. Sí. ¿Cuál es la alternativa de obedecerle? Desobedecerle. ¿Cuál es el resultado de la desobediencia? Carecer de poder espiritual y de gozo en su vida. Dios le dio un mandamiento para obedecer, y si lo hace, bendecirá Dios su obediencia, le dará su Espíritu Santo y bendecirá todo lo que haga. Bueno, pasemos al capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Por qué? Escuche. Cuando usted obedece a Dios, el Espíritu es recibido, el gozo es alcanzado y el Evangelio es creído. Escuche, le ha dicho Dios que debe hacer algo. Recuerde que la indecisión es pecado. Le dice Dios que dé una ofrenda. Entonces hágalo. Él depositó su billete en el plato
y cantó con energía. Cuando ofrendamos en parte nos dispone y desanima. No piense, algún día daré, odia desprenderse de él. No, hágalo ahora. ¿Existe alguien con quien necesita hacer restitución? Alguien que debe decirle, lo siento. Un día le hablé ásperamente a Joyce, no me gusta admitirlo, pero lo hice. Comencé a razonar que ella se lo merecía, pero no era cierto. Subí a mi estudio para preparar un mensaje y Dios me dijo, Adrián, antes de preparar el mensaje tú sabes lo que debes hacer. Tuve que levantarme, bajar, ir a la habitación y decirle, querida, lo siento, perdóname. No deje que las cosas negativas se acumulen y le amarguen. Haga exactamente lo que se supone que debe hacer cuando debe hacerlo. ¿Le ha estado Dios poniendo algo en su corazón? Una restitución que debe hacer. Quizás debe pedir perdón a alguien. ¿Existe algún acto de bondad que usted debe realizar? ¿Por qué no lo ha llevado a cabo? Ahora, no hay un estatuto. De limitación cuando se trata de obedecer a Dios. Hay ciertas cosas sobre las cuales usted no puede decir, las voy a pasar por alto. Confiar y obedecer, porque no hay otra forma de ser felices en Jesús que confiar y obedecer. Y si aún no es salvo, esa obediencia viene con el creer en el Señor Jesucristo. La Biblia enseña que cuando regrese desde el cielo con los ángeles en su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, obedézcale entregándole su corazón, confiando en Él como Salvador y Señor. Y usted descubrirá que el